Como verán, hay un poco de contaminación visual a mi alrededor, pero bueno, se hace lo que se puede, no se concentren en mi alrededor, concéntrense en mí. ¿Alguna vez te preguntaste por qué entendemos las imágenes a pesar de que estén incompletas o deformadas? ¿Cómo puede ser que a una imagen que esté incompleta la podamos llegar a entender de todas formas? En este video vamos a descubrir la teoría de la Gestalt y cómo poder aplicarla en el campo del arte y en una obra en particular. La teoría de la Gestalt nace a comienzos del siglo XX y tiene como objetivo poder entender cómo percibimos visualmente. Y para esto tiene una ley primera, que es que el todo es mayor a la suma de las partes. El todo es mayor a la suma de las partes, fundamental. ¿Por qué es tan importante esto? Ahora vamos a empezar a desglosar esta frase. La teoría de la Gestalt sostiene que nosotros no percibimos, no vemos aisladamente, sino a partir de grupos, de conjuntos, no de elementos aislados. Por ejemplo, si nosotros percibimos un montón de puntitos que sugieren ser un círculo, nosotros vamos a ver un círculo, no vamos a ver un montón de puntitos en determinados lugares, ¿no? Porque no lo vemos aisladamente esos puntos, sino en un conjunto. Porque nuestra mente organiza automáticamente esas figuras. La teoría de la Gestalt sostiene que nuestra visión, nuestra percepción siempre es activa, nunca es pasiva. Y pensar la percepción de esta manera revolucionó todas las teorías, principalmente de la psicología, del diseño y también del campo artístico. Para entender la teoría de la Gestalt se fundamentaron algunas leyes a tener en cuenta. La principal es que el todo es mayor a la suma de las partes. Eso desde ya. Para entender bien en profundidad la teoría de la Gestalt, hay 6 leyes que hay que tener en cuenta. La primera ley es la ley de la figura y el fondo. La ley de la figura y fondo explica cómo nosotros distinguimos los elementos según su contorno. Un ejemplo clásico es la imagen del jarrón y los dos rostros enfrentándose. Dependiendo de qué se tome como figura y qué se tome como fondo, es diferente la interpretación. Es decir, que la percepción se puede llegar a alterar. En el arte, esta ley es fundamental porque, primero, que ordena jerárquicamente las figuras y segundo, que crea diferentes ambigüedades que hacen que se dirija la visión del espectador. Por ejemplo, cuando en un libro subrayamos alguna palabra, alguna página, cuando en la vida cotidiana reconocemos algún tipo de señal que altera nuestra visión y que llama nuestra atención, ¿no? Que se separa de ese fondo y aparece una figura. Lo que la Gestalt gana con esto es poder demostrar que esa percepción que se altera por la figura y el fondo no está solamente en la imagen, sino que está en nuestra cabeza. Es algo que nosotros lo ordenamos y lo organizamos de una manera también como para tranquilizarnos. Es decir, bueno, esto es más importante que esto dentro de la imagen. Todo es inconsciente igual, ¿eh? Uno si lo quiere puede hacerlo consciente, pero en el día a día uno es inconsciente de que aplica la teoría de la Gestalt. La segunda ley es la ley de la proximidad. La ley de la proximidad indica que diferentes elementos cercanos se perciben como un grupo. Por ejemplo, si vemos dos puntos, una nariz y una línea, podemos pensar que está formando una boca, por ende que es una cara, ¿no? Y como están aproximados entre sí, entendemos que en su conjunto esos elementos forman un grupo solo que es una cara. Pensamos que pertenecen a la misma estructura por proximidad. La tercera ley es la ley de la similitud. Esto tiene que ver más que nada con tanto la forma como también el color, que también son elementos que se asimilan tanto en forma como en color y que se piensan o que en realidad se observan como grupo, no como elementos aislados. ¿Por qué? Porque, volvemos al comienzo del video, el todo es mayor a la suma de las partes. Hay un uso de nuestro cerebro de esto de querer organizar y simplificar las formas que hace que se agrupen y que no se piensen aisladamente. Nuestro cerebro todo el tiempo busca patrones de conexión, incluso cuando no existen, porque siempre está necesitando simplificar esa visión que está viendo o llevarlo a algo que uno conoce. La cuarta ley es la ley de cierre.
La ley de cierre está ligada a esas figuras que son incompletas, pero que nuestro cerebro las completa porque ya las podemos llegar a conocer. Es un poco el ejemplo del principio. Si vemos, por ejemplo, un triángulo que tiene sus líneas intercaladas, es decir, no completas, nosotros observamos que es un triángulo y lo percibimos de esa manera porque ya conocemos cómo es un triángulo y lo organizamos así. Cerramos las líneas en nuestro cerebro a pesar de que no las estemos viendo cerradas. Lo mismo pasa con las palabras. Si vemos algunas palabras que están desordenadas, pero que las conocemos, sabemos lo que significan, las leemos de igual forma y quizá, no percibimos el error. Con esto, la teoría de la Gestalt demuestra que no necesitamos toda la información para poder completar la forma. La percepción prefiere cerrar y simplificar antes de dejar el vacío y dejar algo incompleto, inacabado y desconocido. La quinta ley es la ley de la continuidad. La ley de la continuidad tiene que ver con seguir estas líneas más suaves y continuas. Por ejemplo, cuando nosotros observamos el horizonte en una imagen o mismo en un paisaje, nosotros no vemos la finalidad del horizonte, pero sabemos que continúa, ¿no? Hay una ley de continuidad de nuestra percepción, que es lo mismo, nos ayuda para organizarnos, para tranquilizarnos, para saber que no hay una finalidad en esa línea, sino que hay una continuidad. Y por último tenemos la ley de la simplicidad, que es un poco de lo que ya venimos hablando. Como pueden ver, muchas de estas leyes dialogan entre sí y parece que se repiten, pero bueno, no, tienen un sentido interno también. La ley de la simplicidad es que nuestro ojo, nuestra percepción, tiende a simplificar las formas todo el tiempo. Esto, vemos una línea incompleta, la completamos. Vemos una palabra que está media alternada, la leemos como es porque ya la conocemos. Hay algo de lo que nosotros ya conocemos que se lleva a la percepción, a completar eso que falta, a poder simplificar la forma al fin y al cabo. Ahora bien, ¿cómo se puede llevar toda esta teoría a una obra de arte? Bueno, vamos a analizar Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso, una obra de 1907 perteneciente al movimiento cubista. Es importante también entender que esta obra, la teoría de la Gestalt, son contemporáneas. Cuando Pablo Picasso estaba pintando esta obra, también estaba surgiendo todas estas teorías de la Gestalt, estaba como en auge todo el tema de la percepción. Para entender un poco a qué trata, el cubismo es uno de los principales movimientos de vanguardias artísticas que es principalmente de la mano de Braque y de Picasso. Es un movimiento que rompe con todo tipo de perspectiva tradicional que se utilizaba. En lugar de mostrar un objeto desde un solo punto de vista, se lo muestra desde múltiples puntos de vista. Entonces lo que está haciendo el cubismo es fragmentar las formas en diferentes planos geométricos. En vez de imitar lo que estamos viendo, querer ser verosímil a la realidad, lo que está haciendo es mostrarnos las cosas que conocemos. Y en Las señoritas de Avignon, Pablo Picasso realmente aplica esta lógica cubista totalmente radical. Las figuras están fragmentadas, en planos bastante angulosos, que parecen hasta desordenados. Pero sin embargo, nuestra mente al mirar esa imagen busca una organización. Y la obra resulta impactante porque nosotros tenemos que organizar la imagen, no es que la imagen ya esté organizada. Entonces sugiere una participación activa del espectador. Como la Gestalt sugiere una participación activa de la percepción, porque el cerebro todo el tiempo está intentando unir las partes, la nariz por acá, los ojos por acá, el mentón por allá, pero al fin y al cabo sabemos que como están en cercanía dentro de ese cuadro, no es que tenemos un ojo por allá lejos y el otro por allá y no se entienden. Al estar en cercanía, el todo es mayor a la suma de las partes. El ojo comprende que es una cara a pesar de que está desordenado, porque la visión lo ordena directamente para una mayor simplicidad, continuidad de la imagen. Hasta podemos ver que hay representaciones de máscaras africanas. Al conocer cómo puede llegar a ser una máscara africana, la podemos percibir, la podemos detectar, y a pesar de que esté desorganizada dentro de la imagen, no importa. En relación a la figura y el fondo es un poco difuso,
porque no entendemos muy bien dónde empiezan los cuerpos, dónde empieza el fondo, si es un fondo definido, qué es el fondo, es una tela, no se entiende muy bien qué es. Pero nuestro cerebro todo el tiempo está tratando de definir y de detectar esa figura fondo. Es más, si lo vemos, lo podemos empezar a hacer y decir porque hay colores que determinan la figura y el fondo, porque el pintor utiliza colores que contrastan. Pero es el trabajo del espectador decidir qué mirar primero. No hay algo que destaque por sobre el resto de forma abrupta, ¿no? Creo que más de uno va a coincidir en qué se mira primero. Por lo menos yo miro siempre, cada vez que miré esta obra, miré a la persona que está en el medio con los brazos así. Lo mismo con la ley de cierre, de continuidad, de simplicidad de la forma. Hay algo que dialogan, por eso digo que son leyes que se separan, pero que uno cuando analiza una imagen pueden hacer que dialoguen perfectamente. La figura fondo, la ley de simplicidad, la ley de continuidad, son leyes que dialogan, porque son todas partes de la teoría de la Gestalt. Entonces, es imposible que no dialoguen. Vemos líneas y determinamos que pueden ser brazos o que pueden ser caras, a pesar de que esas líneas no tienen un final cerrado, no tienen un final preciso, pero nuestra mente los interpreta como brazos, por ejemplo. Entonces, al fin y al cabo, la teoría de la Gestalt lo que nos enseña es a percibir y cómo esa percepción garantiza una organización de las imágenes. Que nuestra mente todo el tiempo está buscando simplicidad, está buscando un sentido, una unidad, una organización, una estructura de imágenes que a pesar de que estén fragmentadas se puedan llegar a entender. Entonces lo que hacen estas leyes es explicar un poco cómo percibimos el mundo visual. Las obras de Pablo Picasso, como de tantos otros cubistas, lo que hacen es romper con las reglas clásicas del arte y activar completamente nuestra percepción y nuestro entendimiento hacia la organización de eso que estamos viendo. Y esto también es gracias a la teoría de la Gestalt. Si este video te ayudó a entender mejor la teoría de la Gestalt y cómo aplicarla a una obra de arte, suscríbete al canal, deja tu comentario y contame qué otra obra te gustaría que analicemos.